Especialmente creo que fue por un devocional que escuché de Scott Reese que realmente me tocó y me hizo pensar en este hecho que el lugar santísimo es referenciado en la Biblia repetidamente. Ha llamado nuestra atención al leer la Biblia, al escuchar diferentes mensajes en la iglesia, y hemos cantado canciones como Llévame al lugar santísimo y algunas otras, y ciertamente parece un lugar de mucha importancia para el creyente, y por eso hago la pregunta hoy: ¿qué es el lugar santísimo realmente? Y la primera referencia que encontramos en la Biblia está en Éxodo 26, del 33 al 34, donde dice: y pondrás el velo debajo de los corchetes y meterás ahí del velo adentro el arca del testimonio. Y aquel velo os hará separación entre el lugar santo y el santísimo, o sea, el lugar santísimo. Pondrás el propiciatorio sobre el arca del testimonio en el lugar santísimo. Y para ilustrar esto un poco de manera visual, les muestro acá esta imagen del lugar santísimo, donde realmente vemos tres áreas principales. El primer área es aquí el patio o el atrio. Y en este atrio, pues vemos, aquí está el altar para hacer las ofrendas para el Señor y algunos otros elementos. No me voy a detener mucho acá, pero del atrio podemos entrar aquí en esta parte que vemos al lugar santo. En el lugar santo nuevamente hay algunos elementos que tienen un significado bien importante, pero lo que acabamos de leer lo vemos ahora acá. Aquí hay un velo que separa el lugar santo del lugar santísimo. Y al lugar santísimo solo podía entrar una persona una vez al año, que fue específicamente el sumo sacerdote. Entonces, hay estos tres áreas en este lugar del tabernáculo. El templo que construyó después Salomón fue muy similar. También tenía su atrio, su lugar santo y el lugar santísimo. Entonces, siendo así y dándonos un poco más una idea qué es el lugar santísimo, así visualmente ahora podríamos mirar qué contenía el lugar santísimo. Y específicamente el objeto central que tenía el lugar santísimo era el arca del pacto. Y Dios dijo: yo me mostraré a ti, Moisés, entre los querubines que están sobre el arca del pacto, este propiciatorio sobre el cual se derramaba sangre una vez al año solo por el sumo sacerdote. En este lugar entonces había la presencia de Dios de una manera muy especial. O sea, estaba garantizado que en este lugar, sobre el arca del pacto, Dios se iba a manifestar al sumo sacerdote. En otras palabras, Dios habitó en el lugar santísimo. Y muchos han hecho intentos muy grandes de ubicar el arca de Dios, ¿verdad? Incluso de buscar cuál era la ubicación exacta del lugar santísimo, y allá en el lugar santísimo entonces se encontraba el arca de Dios. Y equipos de arqueología han buscado y excavado en diversos lugares leyendas acerca de dónde se escondió el arca cuando fue destruido el templo. Han motivado a aventureros y a historiadores por igual a investigar. Películas se han filmado. Ustedes probablemente han visto alguna de estas películas. Libros se han escrito. Y en cuanto sabemos, el arca no ha sido encontrado hasta el día de hoy.
Y ciertamente sabemos que hasta el día de hoy, el lugar santísimo descrito ahí en Éxodo, perdón, ahí en sí, Éxodo 26, no se ha encontrado. O sea, ya no existe ciertamente, fue destruido en el templo. Entonces, si hubo un lugar que contenía la presencia de Dios, era el lugar santísimo. Si hubo un lugar protegido por Dios, era el lugar santísimo. Y si hubo un lugar que era de sumo valor para Dios, era el lugar santísimo. Y con esto llega la pregunta, hoy en día, ¿qué lugar tiene la presencia de Dios como ningún otro? ¿Qué lugar es protegido por Dios como ningún otro? ¿O qué lugar es de sumo valor como ningún otro? Y la respuesta es tu vida, más específicamente tu espíritu. En tu espíritu habita la presencia de Dios y tu espíritu es el lugar santísimo. Y si comparamos nuestro espíritu como lugar santísimo, como el lugar santísimo en el tabernáculo o en el templo, donde había el arca de Dios, donde se manifestaba su presencia, pues hoy en día la presencia de Dios se manifiesta en tu espíritu. Dios habita en tu espíritu. Solo el sumo sacerdote pudo entrar en el lugar santísimo, ¿verdad? Hoy, solo el gran sumo sacerdote Jesús puede llenar tu espíritu. Esto es un pensamiento realmente muy interesante. ¿Qué de estas películas, qué de estos libros que escriben, qué de toda la arqueología buscando el arca y ubicando la posición del lugar santísimo, cuando el lugar santísimo está acá? Cuando el arca llena mi espíritu, que es la presencia de Dios. Y pues podríamos también pensar en esto del atrio, del lugar santo y el lugar santísimo, que esto, si el lugar santísimo acá representa mi espíritu y el arca que vemos aquí es la presencia de Dios que llena mi espíritu, entonces posiblemente el lugar santo puede reflejar mi alma y el atrio, mi cuerpo. Y qué interesante cuando leemos en 1 Corintios 6:19 que somos templo del Espíritu Santo. Y aquí vemos el templo, o más precisamente el tabernáculo, pero que estaban diseñados de la misma manera. El templo también, atrio, lugar santo y lugar santísimo. Somos templo del Espíritu Santo. Mi cuerpo, mi alma y mi espíritu siendo lleno de la misma presencia de Dios. Esto nos emociona, que si nos emocionamos de ver una película en búsqueda del arca perdida, pues cuánto más ahora nos da emoción pensar, oye, el arca perdida ya no está perdida, es la presencia de Dios que llena el lugar santísimo, que es mi espíritu. Y Hebreos 9:23 nos habla un poco más de un segundo entendimiento del lugar santísimo. Y allá dice, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas, así. Pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. ¿A qué se refiere el escritor de Hebreos acá? Fue necesario que las figuras de las cosas celestiales, la figura era el tabernáculo o el templo, fuera purificado una vez al año con la sangre de cabras o de becerros
rociando esta sangre sobre los diferentes artículos del lugar santo y llevando la sangre al lugar santísimo, al tabernáculo. Y con esto dice, pero las cosas celestiales mismas, o sea, el original en el cielo, con mejores sacrificios que estos. ¿Con cuáles? Dice acá el 24, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero. O sea, el santuario hecho de mano es solo la figura del verdadero, del celestial, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Él mismo, siendo el Cordero sin mancha que fue ofrecido. Y el 25 dice, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. O sea, Jesús se ofreció una sola vez. Y vemos que por el lugar santísimo, hoy en día hay dos aspectos que lo representan. Uno, mi espíritu. Y dos, la casa del Padre Celestial, donde Él habita. O sea, el tabernáculo terrenal o santuario terrenal fue modelado según el santuario celestial, la casa del Padre Celestial. Y a ambos algo tremendo sucedió. Mateo 27:51. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Quiere decir, Jesús a ambos abrió el camino. A mi espíritu abrió el camino porque al quitar mi pecado, el velo es removido y Dios puede entrar y habitar en mí. El arca puede entrar en el lugar santísimo y habitar en mí. Y segundo, a la casa de Dios Padre, Jesús abrió el camino ¿cómo? Al quitar mi pecado nuevamente, el velo es removido y ahora yo puedo entrar y habitar con Dios. Increíble, Dios entra en mí para habitar en mí, pero yo también puedo entrar en su casa, en la casa del Padre Celestial y habitar con Él. Dos aspectos que dejan como en segundo plano toda la euforia de buscar el arca perdida, de ubicar el lugar santísimo, pues físico que había en el templo, para decir, wow, Jesús, tú removiste el velo, rompiste, rasgaste el velo de mi corazón al quitar mi pecado y entraste a habitar en mi espíritu, tu presencia en mí. Y a la vez rasgaste el velo frente al lugar santísimo, la casa del Padre, para que yo pueda entrar y habitar contigo. Y quedamos con la pregunta entonces, ¿qué velo puede haber frente a mi espíritu que impide que Dios entre en este momento? Y con esta pregunta me refiero no necesariamente a qué velo está impidiendo que Dios entre de la manera general, porque tú probablemente, la mayoría me imagino, ya ha entregado su vida al Señor y ha permitido que este velo sea removido, el pecado sea perdonado y Jesús puede entrar en mi espíritu y avivar mi espíritu. Pero ¿sabes qué? A veces nos reservamos áreas de nuestro interior y mantenemos áreas cerradas, como si mantuviéramos el velo frente a esta área de mi vida
para decir, Jesús, en esta área no entres, porque ahí quiero vivir mi vida propia, independiente, aparte. Ahí tengo un área que no, gracias, no quiero que ahí tú hagas algo. Y por esto podemos tomar un momento de orar ahora, que Dios nos pueda mostrar a cada uno qué área tengo todavía cubierta con un velo, donde no he permitido que Jesús realmente rasgue el velo y Él pueda entrar en esta área para renovar algo, para traer su luz a esta área, quizás para remover algo que tiene que ser removido, quizás algo que necesito confesar porque lo he mantenido en oscuridad, pero es necesario que sea confesado y salga de mi espíritu, de mi interior. Entonces queremos hacer esto ahora de orar y cada uno escuchar de parte de Dios. Dios, ¿hay algún área que yo estoy manteniendo sellado bajo el velo todavía? Señor, gracias que tú, Jesús, rompiste el velo al lugar santísimo para que tu presencia pueda entrar en mi espíritu de manera plena. Y gracias que rompiste el velo frente al lugar santísimo que es la casa del Padre, donde tú preparaste una morada, incluso muchas moradas, para cada uno de nosotros, para que pudiéramos entrar a esta relación personal con el Padre, a la casa de Dios. Pero muéstrame el día de hoy, Jesús, si hay algún área donde te he excluido, donde mantengo un velo que cubre mi espíritu o mi vida. Y no he permitido que tú entres ahí para remover algo, o para sacar algo a la luz que necesita ser sacado, o para sanar algo que he mantenido cubierto bajo el velo. Habla y muestra, por favor, a cada uno de nosotros hoy si hay esta área que he cubierto, donde no te he dejado entrar. Habla por medio de tu Espíritu Santo, Jesús. Trae tu revelación personal a cada uno. Y lo que Dios te está mostrando en este momento, te invito a que lo puedas anotar. Así, una palabrita, 2 palabras, según lo que Dios te muestra. Porque en un instante queremos ir al grupo pequeño para llevar esto a oración con nuestros compañeros de grupo. Y esto es donde realmente se hace efectivo este tema. El lugar santísimo, hoy Dios lo quiere llenar de manera plena. Tu espíritu lleno plenamente de su presencia, de su amor, de su luz, de su limpieza. Y al compartir esto de manera breve en tu grupo pequeño, después alguien de tu grupo va a orar por ti. Y después la segunda persona puede compartir su área que Dios ha mostrado ahora y tú orarás por él o por ella. Entonces la idea es que tengamos unos 15 minutos donde cada uno puede compartir brevemente si hay un área que todavía he cubierto con el velo y no he permitido que Jesús lo llene. Y entonces que otro ore por mí. Y de esta manera entonces podemos orar unos por otros. Y al terminar de orar en unos 15 minutos, volvemos todos a la sala principal y vamos a escuchar una breve clausura juntos todos. Entonces, Elías ha preparado las salas y podemos llevar esta área de nuestro corazón al grupo pequeño.